Buenas tardes. Bueno, muy bien. Bueno, están entrando. Vamos a esperar unos minutos a ver si terminan de entrar y empezamos. Bueno, vamos a ir empezando. Eh, Arrancamos con el cáncer de páncreas. ¿Mm? La idea es hablar de páncreas, vía biliar, hígado y imágenes patológicas del hígado. Empezamos con el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es el octavo tumor maligno en el sexo masculino y el séptimo en el femenino. Es un tumor de alta mortalidad. Tiene más riesgo en mujeres, tiene más riesgo en raza negra, hawaianos, judíos y polinesios. También las personas que están expuestas a sustancias químicas, solventes, gasolinas y derivados del petróleo tienen mayor riesgo de tener cáncer de páncreas. El fumar cigarrillos es uno de los riesgos más importantes de cáncer de páncreas, pero altísima incidencia tanto como el cáncer de pulmón. También la obesidad, el elevado consumo de carnes rojas, la pancreatitis crónica puede predisponer al cáncer de páncreas y los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de sufrir cánceres de páncreas. Hay algunas enfermedades como la enfermedad de von Hippel-Lindau, la poliposis familiar, el síndrome de Gardner y las neoplasias endocrinas múltiples, las pancreatitis crónicas hereditarias, que son en todas enfermedades genéticas que tienen mayor riesgo de cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas tiene una característica. Clínicamente, sus manifestaciones clínicas son diferentes dependiendo de dónde está localizado el tumor. Los más comunes son los tumores que se localizan en la cabeza del páncreas. Estos tumores producen una marcada pérdida de peso, una marcada pérdida de apetito. Rápidamente el tumor comprime el colédoco, produce entonces un síndrome coledociano, con ictericia a predominio de bilirrubina directa, con cifras elevadas por arriba de 10 de bilirrubina, con aumento de fosfatasa alcalina, 5-nucleotidasa y gamma GT, prurito, coluria y acolia. Es común que el tumor comprima la segunda porción del duodeno. Por esa compresión puede dar náuseas, vómitos y dolor. Y al examen físico es muy común que estos pacientes tengan esteatorrea y síndrome de mala absorción, porque son tumores de los conductos del páncreas.
Entonces las enzimas pancreáticas no llegan hasta el duodeno y eso va a provocar malabsorción y en particular malabsorción de las grasas. Al examen físico puede tener el llamado signo de Courvoisier-Terrier, que es una vesícula dilatada e indolora, palpable. Vesícula palpable, dilatada e indolora, signo de Courvoisier-Terrier. Esos son los tumores de la cabeza del páncreas, que en general el diagnóstico es rápido, porque como el paciente se pone ictérico, rápidamente le van a pedir una tomografía y en la tomografía se ve el tumor de la cabeza del páncreas. No hay muchas dudas acá. Después tenemos los tumores localizados en el cuerpo del páncreas. Acá el paciente tiene dolor epigástrico intenso. Muchas veces el tumor crece hacia el retroperitoneo e invade rápidamente el plexo solar, produciendo un intenso dolor. Es un dolor neuropático, o sea, un dolor de origen neural, que no responde bien a los analgésicos comunes y sí responde bien a los estabilizadores del humor, como el tegretol, la carbamazepina. También puede invadir las vértebras lumbares, sobre todo la primera y segunda lumbar. Pueden tener náuseas, vómitos, anorexia, hepatomegalia. A veces se palpa una masa ahí en la parte media del abdomen y pueden complicarse rápidamente con ascitis e intolerancia a las grasas. Y finalmente tenemos los pacientes que tienen tumores localizados en la cola del páncreas. Estos tumores de la cola tienen una peculiaridad. En la cola del páncreas se ubican los islotes de Langerhans. Entonces se destruyen los islotes de Langerhans y es muy común que los pacientes se presenten con diabetes. Usted le tiene que llamar la atención porque es un paciente que se torna diabético y muchas veces no tiene antecedentes familiares de diabetes. Entonces usted ahí tiene que investigar si no tiene alguna patología en el páncreas. Estos tumores invaden el bazo, invaden la vena esplénica y en general obstruyen el ángulo de Treitz, produciendo cuadros de hilo. A veces el cáncer de páncreas aparece con sus manifestaciones metastásicas. Puede tener metástasis hepáticas con un hígado nodular, metástasis cerebrales, metástasis pulmonares. Es común la invasión del ganglio centinela o el ganglio de Virchow en el hueco supraclavicular izquierdo. También pueden tener metástasis en los ganglios paraumbilicales. Eso se conoce con el nombre de nódulo de la hermana María José. ¿Por qué se llama así? No sé, supongo que a lo mejor había una monjita que se llamaba María José, que fue la primera que le pasó esto. Hay algunos síndromes paraneoplásicos del cáncer de páncreas. Es muy común que se asocia a depresión. El paciente presenta una depresión muy profunda que no responde bien a los antidepresivos, que se cree que tendría alguna relación con el tumor de páncreas. También pueden tener tromboflebitis migratriz, o sea, aparecen episodios de trombosis en distintos territorios arteriales o venosos, y un síndrome que se llama síndrome de Weber y Christian, se llama también síndrome de paniculitis, artritis y eosinofilia. El paciente tiene artritis, paniculitis, que es la inflamación de las grasas subcutáneas, y eosinofilia, con episodios febriles recurrentes.
En lo que respecta al diagnóstico diferencial, es muy difícil diferenciar muchas veces un cáncer de páncreas maligno de una pancreatitis crónica. A veces hasta las biopsias son controvertidas y muchas veces es la evolución del cuadro lo que nos indica que es tumoral, porque si es tumoral en general se mueren en poco tiempo. Hay otros tumores, que son los tumores del páncreas, como el adenoma, el cistoadenoma, el fibroadenoma, los lipomas, los linfangiomas y los hemangiomas de páncreas, que son bastante raros. En el laboratorio, el paciente tiene aumento de la amilasa y de la lipasa en la mitad de los casos. Tienen la hiperbilirrubinemia, si es de la cabeza, con aumento de fosfatasa alcalina, 5-nucleotidasa y gamma-GT. Pueden tener hiperglucemia los que son de la cola del páncreas. Y hay una serie de marcadores tumorales. Uno es el antígeno carcino embrionario, que está presente en el 80% de los pacientes. El antígeno pancreático oncofetal, que está presente entre el 75 y el 90% de los casos, y el antígeno CA19-9, que está presente en el 80% de los casos. O sea que hay 3 marcadores tumorales: el CA19-9, el carcino embrionario y el antígeno pancreático oncofetal. La tomografía computada es el mejor método para ver la extensión, evaluar los ganglios y la extensión a otros órganos abdominales. Se puede hacer una punción con aguja fina guiada por tomografía para tomar una biopsia de la masa tumoral y confirmar el diagnóstico. La ecografía no es tan específica porque es un estudio que si el paciente es muy obeso no permite tener buena visualización. La colangiopancreato retrógrada endoscópica permite diagnosticar sobre todo los ampulomas y ver además si está obstruido o no el conducto pancreático por la presencia del tumor. Por supuesto, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. 73% son de la cabeza, 20% del cuerpo, 7% de la cola. El 80% son adenocarcinomas y un 8% son adenoescamosos, también llamados de células gigantes. Y después hay unas variedades raras, el papilar, el quístico, el anaplásico, etc. Cuando se hace el diagnóstico ya tienen metástasis la mitad de los pacientes. Y además pueden invadir por contigüidad duodeno, estómago, vaso, colon transverso, estómago, duodeno, la glándula suprarrenal izquierda, el vaso, el colon transverso, el estómago, el riñón y el yeyuno. Pueden tener también ascitis tumoral y esa ascitis tumoral termina en un híleo. Las metástasis son a los ganglios regionales, al hígado, al pulmón, al peritoneo. Tienen alto 30% de metástasis en las glándulas suprarrenales. Esto es un dato interesante para remarcar porque es un tumor que metastatiza con frecuencia en las glándulas suprarrenales. Puede dar también carcinomatosis meningea. Bueno, en lo que respecta al tratamiento, bueno, siempre que se puede, el tratamiento que se trata de hacer es la extirpación. Ese tratamiento es más sencillo en los cánceres de la cola del páncreas, porque usted puede cortar la parte final del conducto, sacar el páncreas
Si está invadido el ángulo de Treitz, resecar el ángulo de Treitz, sacar el vaso y por lo menos usted saca limpito el tumor. Mientras que si está en el cuerpo o en la cabeza, la cirugía es una cirugía muy compleja. Y además cuando se los opera a estos pacientes, solo el 20% pueden ser resecados, porque los otros ya tienen invasión de la aorta, invasión de la cava, entonces ya no pueden ser resecados. La cirugía es una duodeno-pancreatectomía total, se conoce con el nombre de cirugía de Whipple. Es una cirugía que le sacan todo el páncreas, el colédoco, la vesícula, el duodeno, el estómago. O sea, es una cirugía monstruosa, es una enorme cirugía que dura, en quirófano están como 14 horas para hacer la cirugía. Eh, si la vía biliar está ocluida y el paciente ya no tiene oportunidad quirúrgica, se le pueden colocar stents o catéteres en la vía biliar. La radioterapia se puede utilizar sobre todo como tratamiento paliativo para el manejo del dolor y se puede usar quimioterapia. A los 2 años está vivo el 10%. O sea, con eso ya dijimos todo. O sea, si usted tiene un cáncer de páncreas, en 2 años está muerto. O sea que es un pronóstico muy malo. Muy malo. Y con los tratamientos actuales no se ha modificado mucho ese muy mal pronóstico. Les voy a contar algunos casitos. Un día me llaman para ver a un señor en el sanatorio Santa Isabel de la capital. El señor se había internado por una trombosis venosa profunda. Cuando lo recibe el médico de guardia, le hace una historia clínica, lo revisa, le encuentra un hígado nodular, le pide una tomografía y en la tomografía se encuentra un cáncer de páncreas con múltiples metástasis hepáticas. Entonces quedó claro que la tromboflebitis era una manifestación paraneoplasia. El cáncer estaba localizado en la cola del páncreas y yo mirando los análisis previos del paciente, el paciente tenía glucemias elevadas y no tenía antecedentes de diabetes. O sea que si alguien hubiera reparado en esas glucemias elevadas, el diagnóstico se hubiera hecho previamente o por lo menos unos meses antes y quizá no tenía las metástasis hepáticas. Les cuento otro caso. Atiendo al padre de una alumna de la facultad. Este era un señor obeso de 140 kilos, tabaquista, sedentario, con colesterol alto, con glucosa elevada, hipertenso. Entonces le digo, gordo, vos en la rifa del infarto, todos los números los tenés vos, todos, porque tenés todos los factores de riesgo. Así que bueno, lo pusimos en un plan para que dejara de fumar, le corregimos el colesterol, la glucemia, le hicimos una dieta, bajó 20 kilos. Bueno, parecía como que todo venía más o menos bien. Y un día viene y me dice, tengo un dolor en la zona lumbar. Le digo, bueno, habrás hecho algún esfuerzo, hiciste algo. No me pasó nada. Le digo, bueno, anda a ver al traumatólogo. El traumatólogo le pide una resonancia, metástasis en L1 de un cáncer de páncreas. Me trae los estudios, se lo mando a un cirujano que era el mejor cirujano de páncreas de la Argentina. El cirujano lo opera, se encuentra con que la masa ya invadió todo el retroperitoneo, la aorta.
y dice esto no se puede resecar, no es resecable, tratamiento paliativo, radioterapia, quimioterapia, y el tipo se murió en un año estaba muerto. Hizo metástasis a mediastino, a los ganglios del mediastino, desastre. Les cuento otro caso, una señora muy fumadora, 54 años, me viene a ver al consultorio, yo la noto a la señora adelgazada, le pregunto por qué me viene a ver, me dice, doctor, me parece que tengo un cáncer. Señora, ¿por qué dice eso? Mire, doctor, perdí 14 kilos y acá dice que tengo alto un carcino no sé qué. Ah, esta señora no es ninguna boluda, porque ya me está diciendo que tiene alto el carcino embrionario y ya se dio cuenta que tiene un cáncer. Me dice, pero ¿sabe cuál es el problema, doctor? No me lo encuentran el cáncer. Mire, me hicieron una endoscopía alta y dio normal, y me hicieron una colonoscopía y dio normal. Entonces yo dije, bueno, endoscopía alta llega hasta la segunda porción del duodeno. La baja ve todo el colon. Entonces el tumor está en el medio. No hace falta ser un mago. El tumor está en el medio. Le digo, ¿usted tiene alguna molestia cuando come? Sí, a los 40 minutos después de comer me agarran como dolor, como molestias acá de este lado. Me señala un poco el lado izquierdo. Le digo, bueno, a ver, acuéstese en la camilla. La reviso, tenía un tumor del tamaño de una naranja, se palpaba en el hipocondrio izquierdo. Le digo, bueno, señora, ya lo encontramos, el tumor está acá. Usted se va a internar, vamos a hablar con el cirujano para que la opere. Bueno, la operación se demoró 4 o 5 días, entonces mientras tanto le pido un tránsito de delgado. Y en el tránsito de delgado se observa que ella tenía estenosado el ángulo de Treitz. El cirujano lo opera, me pide la señora que yo esté en quirófano, creo que la única vez que estuve en un quirófano en una cirugía de abdomen. El cirujano me dice, mira Ricardo, esto está todo tomado, esto es irresecable, no se puede sacar de ninguna manera. Le vamos a hacer una cirugía de derivación para que no se ocluya. Vamos a hacerle una yeyuno duodenoanastomosis para que no se ocluya y pueda seguir comiendo, pero el tumor esté solo para tratamiento paliativo. La mujer murió en 6 meses con unos dolores terribles. Yo me acuerdo que una cosa típica del páncreas es que el paciente cuando tiene mucho dolor se pone en plegaria maometana. Bueno, me acuerdo que esta señora, yo iba a verla y estaba acostada en posición de plegaria maometana. Una cosa impresionante. Como si hubiera leído los libros de medicina. Y se murió en 6 meses. Señora de 54 años, sana. Ella me decía, ¿se da cuenta, doctor? Me estoy muriendo, es un despropósito, me acuerdo que me decía. Pero bueno, lo real era que la señora se fumaba dos atados de faso por día. O sea que el cigarrillo en este cáncer de ella había tenido bastante que ver. ¿Quedó claro el cáncer de páncreas? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Bueno, vamos al cáncer de vesícula. El cáncer de vesícula es raro, es más común en mujeres añosas, en general de 70 años o más. Tienen un antecedente muchas veces de tener cálculos grandes de colesterol. La presencia de cálculos grandes de colesterol aumenta 4 a 5 veces el riesgo. También tiene más riesgo los pacientes que tienen lo que se llama una vesícula en porcelana, que es una vesícula toda calcificada, que se ve toda de color blanco. Y otro factor de riesgo es la presencia de pólipos adentro de la vesícula. Si usted hace una ecografía
El paciente tiene un pólipo adentro de la vesícula, le tiene que sacar la vesícula, porque esos pólipos se malignizan. Otros factores predisponentes son la colangitis esclerosante y la colitis ulcerosa, las parasitosis de la vía biliar, la infección crónica por Salmonella typhi paratifi, el Helicobacter pylori, el uso de anticonceptivos, la obesidad. La localización más común del tumor es en el fondo de la vesícula. Y el problema de que este tumor es que invade rápidamente el hilio hepático. Entonces invade los segmentos 4 y 5 del hígado, también invade el colédoco y invade la vena porta y la arteria hepática. Entonces, esa invasión precoz al hilio hepático hace que el tumor sea altamente maligno. También puede extenderse al peritoneo. Clínicamente, la paciente tiene dolor en hipocondrio derecho, una masa palpable en esa zona, ictericia, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Pueden tener aumentadas las enzimas de obstrucción, fosfatasa alcalina, 5-nucleotidasa y gamma-GT, aumento del CA19-9 y del carcino embrionario. El tumor se detecta por ecografía, por tomografía, por colangioresonancia. Esos son los estudios. Y el tratamiento, por más que usted haga el diagnóstico, son muy pocos los que se pueden operar, porque en general cuando ya tienen síntomas, tienen invadido todo el hilio hepático y entonces ya el tumor no es resecable. Se le pueden poner stent para drenaje de bilis. La sobrevida es de pocos meses. No responden a la quimioterapia y a la radioterapia. La respuesta en ambos casos es bastante mala. Después tenemos el cáncer de la vía biliar. El cáncer de la vía biliar es el colangiocarcinoma. Es un tumor raro, no es muy frecuente, pero de muy mal pronóstico. Se mueren en 6 meses. Pueden aparecer en los conductos hepáticos, en el hepático común o en el colédoco. Un factor predisponente es la colangitis esclerosante. Los tumores de la parte alta donde se unen ambos hepáticos se llaman tumores de Klaskin o tumores del Carrefour. Representan el 50% de los tumores de la vía biliar. Se pueden diagnosticar con colangioresonancia o colangiografía transparieto-hepática. En general no suelen ser resecables. A veces se puede intentar una cirugía, pero en general en la cirugía hay que sacarle un lóbulo hepático, además de sacarle el tumor. Responden muy mal a la quimio y muy mal a la radioterapia. Los tumores de colédoco más cercanos al duodeno, esos pueden ser resecados a veces. El diagnóstico se hace por colangioresonancia o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Si no se pueden resecar, se colocan prótesis, stent, intracolédoco. Responden muy mal a la quimio y a la radioterapia y en 5 años están vivos solo el 15%. O sea, es un tumor también de altísima mortalidad. Yo recuerdo cánceres de vía biliar, vi por lo menos 2 casos de cánceres de la vía biliar, los 2 se murieron rápidamente, en poquito tiempo. Así que bueno, muy mal pronóstico. Cáncer de vía biliar, muy mal pronóstico. Se presentan con un síndrome coledociano, ¿no? Después tenemos los ampulomas. Los ampulomas son interesantes. Yo vi un caso que no lo pude confirmar, pero yo estoy casi seguro que era un ampuloma, en un viejito de 80 y pico de años. Son tumores que están en la ampolla de váter. Pueden ser que
se originen en el duodeno, en el páncreas, en el colédoco o en la propia ampolla de váter. Pueden ser benignos o malignos, son de gente anciana, mayor de 60 años, y se relacionan con el fumar cigarrillos. Pueden hacer protrusión al duodeno, pueden ocluir la ampolla de váter, a veces se pueden ulcerar. La mayoría son adenocarcinomas. Se presenta con un síndrome coledociano, pero tiene una característica el síndrome coledociano. Este tumor crece y se necrosa, crece y se necrosa, crece y se necrosa. Entonces produce ictericia y desaparece la ictericia, ictericia y desaparece la ictericia, ictericia y desaparece la ictericia. O sea, es una ictericia que aparece y desaparece. Pueden sangrar, cuando sangran dan hemobilia y tienen hemorragia digestiva alta, pudiendo tapar la vía biliar por coágulos. Producen náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso, y un 20% pueden tener pancreatitis. Como síndrome paraneoplásico pueden tener trombopatía asociada a tumores. Al producir oclusión del colédoco pueden producir colangitis infecciosa. Acá el diagnóstico se hace por endoscopía alta, ecoendoscopía, tomografía computada abdominal, colangioresonancia y colangiografía endoscópica retrógrada. Estos estudios permiten tomar biopsias de la lesión. En algunos casos el cirujano puede hacer la ampulectomía, o sea, extirpar la ampolla de váter y hacer una derivación de la vía biliar, una colédoco-yeyuno anastomosis. En otros casos tiene que volarle todo el páncreas. A veces se puede hacer colocación de stent, destrucción de la masa usando láser o usando radioterapia. Yo el caso que vi era un viejito de 85 años que hacía un síndrome coledociano, estaba ictérico, de golpe se blanqueaba. Pasaban 4 o 5 días, otra vez se ponía ictérico. O sea, hacía ictericia que iba y venía. Como era un viejito muy añoso, nadie quiso estudiarlo ni hacerle nada, la familia tampoco, y bueno, el viejito pocas semanas se murió y nadie le hizo demasiado su estudio. La verdad, por el viejo no le dieron mucha bola. Pero yo creo que lo que tenía era un ampuloma. Bueno, ahora nos queda lo del hígado. Vamos a... Lo del hígado, el tema con el hígado es el siguiente. Son varios capítulos en el libro. ¿Por qué son varios capítulos? Porque el problema es cuando usted tiene una masa hepática nodular. Por supuesto, usted puede decir que esa masa hepática nodular puede ser un tumor hepático primitivo del hígado o puede ser una metástasis. Pero resulta que hay otras lesiones nodulares hepáticas y lo importante, lo que yo les quiero transmitir, es que el diagnóstico diferencial de estas lesiones hoy en día se hace con la resonancia. ¿Por qué? Porque el resonador permite colocar una serie de filtros y discriminar cuál es el origen de la masa, si es hemática, si es una masa muy vascularizada o si es sólida. Entonces eso permite discriminar si es una metástasis o si es alguna de estas patologías. La primera de estas patologías es el hemangioma hepático.
Es el tumor más benigno más común del hígado, el hemangioma hepático. Es un tumor de mujeres, puede alcanzar gran tamaño. Si mide más de 4 centímetros, se habla de hemangioma gigante. El tumor está relacionado con los estrógenos, por eso es un tumor básicamente femenino. Suele ser asintomático, pero si tiene mucho tamaño, puede dar molestia en hipocondrio derecho, anorexia, náuseas, y a veces puede sufrir el tumor infarto y necrosis, provocando cuadros dolorosos agudos en el hipocondrio derecho. Es raro que se rompan, es raro que se rompan. A veces se pueden complicar con una coagulación intravascular diseminada crónica y pueden aumentar de tamaño en el embarazo o si la paciente consume anticonceptivos. En el hepatograma tienen aumento de la fosfatasa alcalina, pero en general no tienen ictericia. Y el mejor estudio para reconocerlo es la resonancia magnética, que tiene una sensibilidad mayor del 90%. No se hace nada, salvo que tenga muchos síntomas graves o alguna complicación. Solo se opera en el 2% de los casos. Después tenemos lo que se llama la hiperplasia nodular y focal. Es un tumor sólido benigno del hígado. Discúlpenme en un minutito porque me tocan el timbre. Ahora vengo, perdónenme. Ya volví. Bueno, estábamos en la hiperplasia nodular y focal. También en mujeres. También estrógeno dependiente. En general es una lesión lobulada. Tiene un borde como si tuviera lóbulos. Miden más o menos 5 centímetros. Puede ser único o múltiple. En general es subcapsular. Es raro que se rompa, es raro que produzca molestias. En general es más un hallazgo. La resonancia es la que permite discriminar la índole de la lesión. Si aumenta de tamaño o tiene síntomas severos, debe ser resecado. Se puede intentar también la embolización, porque tiene una arteria que lo alimenta, y entonces usted puede embolizarle la arteria que lo alimenta y entonces la tumoración desaparece, se necrosa y desaparece. Después tiene los adenomas hepáticos. Los adenomas hepáticos son también estrógeno dependientes, sobre todo en mujeres que consumen anticonceptivos durante más de 5 años. Son tumores grandes, pueden llegar a medir más de 10 centímetros.
Pueden tener zonas de necrosis y de hemorragia en su interior. Puede ser solitario o puede ser múltiple. Estas producen episodios dolorosos intensos, localizados en hipocondrio derecho, repentinos, más comunes coincidentes con la menstruación. Puede producir shock por ruptura del hígado, estallido del hígado. 6% se mueren. Pueden dar hepatomegalia, dolor crónico, aumento de la fosfatasa alcalina, gamma GT y 5-nucleotidasa. Pueden sufrir malignización. De vuelta, la resonancia es el mejor estudio para discriminar. Se los reseca si tienen síntomas, se aumenta la alfa-fetoproteína, porque la alfa-fetoproteína es un marcador de malignidad. Si aumenta mucho de tamaño, si tiene bordes irregulares, en esos casos se opera. Si llegan a la cirugía debido a una emergencia, tienen hasta un 5 a un 8% de mortalidad y a veces hasta pueden requerir trasplante hepático. Así que como ven, el adenoma hepático no es una joda. Es un adenoma porque es benigno, pero fíjense todas las cosas que pueden tener. Después están los nódulos regenerativos hepáticos, son nódulos entre menores de 1 centímetro. Estos nódulos son por hepatocitos hipertróficos e hiperplásicos y se pueden producir en distintas patologías. Pueden tener hepatomegalia, aumento de la fosfatasa alcalina. En general estos no tienen gran problema o gran dificultad. Vamos ahora al cáncer de hígado. El cáncer de hígado es uno de los cánceres más frecuentes del mundo. Sin embargo, en el mundo desarrollado no es un cáncer frecuente, pero sí es muy frecuente en África, abajo del Sahara, y es muy frecuente en todo el sudeste asiático, Indonesia, Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, China. ¿Por qué? Porque son zonas que hay mucha hepatitis B y hepatitis C crónica. Y la cirrosis es la causa predisponente más común del cáncer hepático. También tiene mucha incidencia las cirrosis, sobre todo provocadas por hemocromatosis. Factores predisponentes: infección crónica con virus B, infección crónica con virus C, el alcoholismo, la cirrosis, la aflatoxina B1. La aflatoxina B1 es una toxina derivada del Aspergillus, que hay poblaciones en el mundo que comen comida contaminada con el Aspergillus y por esa aflatoxina tienen mayor incidencia de carcinoma hepático. La enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, el déficit de alfa-1 antitripsina, la porfiria cutánea tarda tienen más incidencia de cáncer de hígado. La cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune son factores predisponentes. Desde el punto de vista, tiene dos maneras de presentación: una forma nodular, con nódulos, y una forma más difusa, más infiltrante, que presenta una masa infiltrante y nódulos satélites. Histológicamente los hepatocitos pueden distribuirse en trabéculas o cordones, en acinos, en forma compacta, formando una masa sin sinusoides, una forma de cirro que tiene mucho tejido conectivo, y una forma que se llama fibrolamelar, que está dada por grandes células eosinófilas con bandas fibrosas.
Pueden ser bien diferenciados, medianamente diferenciados o poco diferenciados. El cuadro clínico es dolor y molestia en hipocondrio derecho, hepatomegalia e ictericia. Se puede ver en la ecografía, se solicitan ecografías cada 6 meses en todo paciente con hepatitis crónica o con cirrosis. Se puede hacer dosaje de alfa-fetoproteína en la sangre. Niveles mayores de 400 nanogramos por mililitro se consideran significativos. Se dosa cada 6 meses o una vez por año. La tomografía computada helicoidal, la resonancia magnética, y se puede hacer biopsia guiada por tomografía o por ecografía. En general, si es un tumor pequeño en un hígado más o menos bien, se puede resecar el nódulo hepático. Si es una masa infiltrante o múltiples nódulos en un paciente con cirrosis, hoy en día el tratamiento es directamente el trasplante hepático. Hay algunos tratamientos paliativos, como es inyección de etanol o ácido acético adentro del tumor, intentar la termoablación con láser, embolización a través de la arteria hepática, administrándole drogas citostáticas por la arteria hepática, radioterapia paliativa y colocar esferas radiactivas adentro del tumor. Se puede hacer quimioterapia. Es un tumor que suele recurrir hasta en un 50 al 80%. O sea, usted le saca un tumor, pero a los 2 años puede tener otro. Por eso deben ser seguidos estrechamente, pueden hacer metástasis a pulmón, hueso, sistema nervioso o a la glándula suprarrenal. Después tenemos el colangiocarcinoma intrahepático. ¿Se acuerdan que los tumores de la vía biliar, del colédoco, del hepático común, de los hepáticos derecho e izquierdo, era un colangiocarcinoma? Pero ese es un colangiocarcinoma de la vía biliar. Puede haber un colangiocarcinoma adentro del hígado, que se genera en los conductos propios biliares del hígado. Son el 10% de los tumores hepáticos. El 90% ocurre en un tipo que tiene un hígado normal, 10% en un hígado con patología predisponente. Aparecen entre los 50 y 60 años y son más comunes en el sureste de Asia. Hay una serie de factores que predisponen a su aparición, como la colangitis esclerosante, la litiasis biliar y de colédoco, la colitis ulcerosa, las parasitosis hepáticas, el hígado poliquístico, la enfermedad de Caroli. Tienen más riesgo los diabéticos, los pacientes con hipertiroidismo, las pancreatitis crónicas, los obesos, los pacientes con hepatitis crónica, los fumadores de cigarrillo. Se diseminan por vía intraductal, son adenocarcinomas. En el momento de su presentación, el 54% son irresecables. Se presentan con dolor abdominal, pérdida de peso e ictericia. Pueden tener aumentado el carcino embrionario y el CA19-9. La lesión se detecta por ecografía, por tomografía por emisión de positrones, por colangioresonancia y colangiografía retrógrada endoscópica. Tratamiento cirugía, mal pronóstico, a 5 años están vivos el 17%. Se está haciendo también en estos pacientes a veces trasplante hepático. En forma paliativa se puede hacer radio y quimioterapia con mal resultado.
Nos queda para terminar el paciente con metástasis hepáticas. Son las lesiones hepáticas malignas más frecuentes. Las metástasis son comunes en el cáncer de colon y recto, en el tumor carcinoide, insulinomas, gastrinomas y glucagonomas, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de vesícula y vía biliar, cáncer de pulmón y mama, melanomas, tumores tipo GIST, sarcomas y cáncer de riñón. El paciente presenta un síndrome de impregnación, pérdida de peso, fatiga, deterioro del estado general, sensación nauseosa y anorexia. Da mucha sensación nauseosa y anorexia las metástasis hepáticas. A veces se presenta con fiebre de origen desconocido. Fiebre de origen desconocido. Pueden tener ictericia y prurito, ascitis y disconfort o dolor abdominal. Al examen físico se puede palpar un hígado nodular. Se puede hacer ecografía, tomografía computada, tomografía por emisión de positrones y si es necesario se le hace una biopsia bajo control tomográfico o ecográfico. Las metástasis se pueden resecar. Usted recuerde que cuando usted le reseca la metástasis, el hígado tiene capacidad de regeneración. O sea que el tejido hepático que usted le saca, a los 2 meses el hígado ha regenerado totalmente. Al resecar las metástasis, se resecan cuando son pocas y en general son pequeñas y en general lo que hace es mejora la sobrevida del paciente. Si son múltiples y de ambos lóbulos, a veces se puede plantear el trasplante hepático. Bueno, señores, con esto hemos terminado el año y hemos terminado gastro. Les pido que estudien, sé que es un examen difícil, es un examen muy largo, son muchos temas, pero no son temas difíciles. La verdad no es difícil gastro. El único tema difícil es cirrosis y hepatitis. Los otros temas en general son bastante sencillos. No son difíciles de comprender o difíciles de estudiar como pasaba con cardio. Son cuestión de poner el culo y estudiar. Eso sí, poner el culo y estudiar. Así que les pido que estudien intensamente. Hoy justo, miren, antes de hablar de verlos a ustedes, estaba hablando con una paciente que tengo que tiene un cáncer de mama y le encontraron una metástasis de 2,4 centímetros en el segmento 4 del hígado. Entonces, bueno, seguramente yo creo que la oncóloga le va a plantear la resección quirúrgica de esa metástasis o a lo mejor le plantea quimioterapia. Es un cáncer de mama y hoy en día las quimioterapias de mama son bastante buenas. Recuerdo casos de metástasis hepáticas. Me acuerdo una vez que tuve un paciente que tenía fiebre de origen desconocido. Hacía un mes que estaba con fiebre y no le encontrábamos la causa, no le encontrábamos la causa, no le encontrábamos la causa. Y le hicieron una tomografía de abdomen. La tomografía de abdomen estaba informada como normal. Y a mí se me ocurre mirar las imágenes, no el informe, mirar las imágenes. Cuando miro las imágenes, adentro del hígado había algunos nodulitos chiquitos, pero se veían los nódulos. Digo, estos son metástasis. El tipo tiene un hígado metastásico. Por eso tiene fiebre de origen desconocido. Entonces me voy a hablar con el jefe de rayos y digo, mira, ¿qué te parece esta imagen? Y me dice, no, tiene nódulos hepáticos, esto es metastásico. Le digo, sí, para todos, pero el médico de tu servicio me pone que la tomografía es normal. Y nosotros hace 2 semanas estamos dando vueltas
buscando por qué tiene fiebre de origen desconocido y la causa son esas metástasis. Uy, no, es un error grave. Bueno, diciéndole, vos sos el jefe, fíjate un cachito qué carajo hacen, ¿no? Porque informarte normal un estudio que tiene metástasis es un error grave. Así que bueno, el señor tenía finalmente un hígado metastásico. No me acuerdo de dónde era el primitivo, tampoco me acuerdo si lo pudimos localizar. Me acuerdo que tenía un hígado metastásico. O sea, no es tan raro ver hígados metastásicos. No es una cosa tan extraña. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, tienen alguna duda de los exámenes, de los recuperatorios, de los finales. Fue una consulta. ¿Los orales de los recuperatorios se hacen en la facultad el mismo día del examen o...? No, no, no. No, los orales de los recuperatorios los da en los hospitales correspondientes a partir del día siguiente del examen. O sea, si usted da el recuperatorio de Neumo el 9 de noviembre, el 10 está dando el oral en el militar, en el hospital que le corresponde. Ok, gracias. Doctor, el Eso, 4, eso háblenlo, eso vayan hablándolo con los docentes de cada hospital, como para organizar. Yo igual les voy a avisar, no les mando un mensaje a ellos, pero así ya ustedes les van avisando las fechas y cuándo van a ser los recuperatorios. Sí, dígame. doctor, buenas tardes. Entonces, el lunes 4 de diciembre rendimos todas las comisiones el final de medicina interna. El final de medicina interna, sí, lo dan todos juntos, sí, claro. Sí. Sí, sí. Sí, 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 lo dan todos juntos. No se crea que son tantos. Usted dice todas las comisiones de medicina interna. Sí, pero mire que 150 quedaron en el camino, ¿eh? ¿Escuchó? Sí, sí. O sea, 150 van a dar el examen. Y vamos a ver de esos 150 cuántos aprueban. Porque hay gente que le va mal en el final también. Ahora, el oral se empieza a tomar el 5 de diciembre. Les vuelvo a decir una cosa, si van a sacar pasajes para irse a algún lado, no me saque pasaje el 5 de diciembre o el 6 de diciembre. Tenga en cuenta que van a tener que ir al hospital a dar los exámenes, que eso puede demorar 3, 4 días. Si el examen fue el día 4, bueno, hasta el día 10, por lo menos de ese changüí, de esos días hasta el día 10, como para que le tomemos en los hospitales y ya ahí, después del día 10, queda liberado. Las notas después se las mandan por Sigedo, así que eso puede estar en Brasil o puede estar donde usted quiera, que las notas usted las mira por el Sigedo. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? Les hago una pregunta para ver si vale la pena que lo arme o no lo arme. ¿Ustedes quieren que en noviembre haya clases de repaso o no? Sí, por favor. Sí, Sí, claro. profe. Sí, vendría bien que haya clases de repaso. Bueno, entonces yo voy a ver, no creo que las dé yo personalmente, pero voy a ver si alguno de los muchachos pueden dar clases de repaso, les voy a preguntar y les vamos a avisar a todos como para que todos puedan estar en esas clases. ¿Tá? Porque eso el otro día me lo plantearon, me quedé pensando, ¿no? Yo pensé que a la gente le resultaba mejor dedicarse a estudiar, pero si quieren tener alguna clase de repaso, no. Si lo podemos armar, no es una cosa tan descabellada, no es tan difícil. Si pueden ser así virtual, sería ideal, profe. Sí, sí, virtuales, sí, sí, así por Zoom. Sí, sí, por Zoom. No, 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 presencial no, por Zoom. Eh, bueno,
Yo les digo que la pasé bien dándoles los teóricos a ustedes, la verdad que me divertí bastante dándoles los teóricos, espero que les hayan servido. La pasé bien a lo largo de todo el año. Estudien, estudien. Lo único que nos puso a todos los de la cátedra un poquito preocupados es el hecho de que venía poca gente a ver los teóricos. Y nosotros consideramos que es en el teórico donde usted puede recibir el sesgo de de qué temas son importantes y qué temas son relevantes y escuchar casos. Entonces nos da pena que nosotros hagamos tanto esfuerzo de dar tantos teóricos por Zoom en distintos horarios, con distintos grupos y haya poca gente que los haya aprovechado. Eso nos tiene un poquito preocupados. Pero bueno, veremos, quizá el año que viene a lo mejor la solución es poner los teóricos obligatorios, porque nosotros consideramos que sin el teórico los contenidos de la materia, ¿cómo los aprenden? Medio complicado, ¿no? Si no tiene teóricos, ¿cómo aprender los contenidos? Bueno, vayan a estudiar, no pierdan tiempo, tienen pocos días. El día del examen vengan temprano, así ya ni bien llegamos, entregamos y empezamos a hacer el examen. No vengan tarde. Muchas gracias, Doc. Gracias, Nos doctor. vemos. Chao. Gracias, Doc.